Sí, ahí estamos. Hemos aprendido a volar como los pájaros, nadar como los peces, pero no hemos aprendido a vivir el simple acto de estar juntos y vivir como hermanos. Con esta frase de Martin Luther King, que lideró el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, damos inicio a nuestro programa del día de hoy, saludando a toda la comunidad que se ha formado y que se ha ido formando en este programa de Comunidad Sin Límites, a quienes nos siguen a través de la transmisión por Sí Convivencia, a través de Facebook Live, y a quienes nos han acompañado en programas anteriores, donde estuvimos hablando y conversando y reflexionando principalmente de la salud mental en estos tiempos de crisis, de la ley de protección del empleo, que sabemos que también ha sido una situación compleja, no muy clara, que ha generado mucha incertidumbre en los ciudadanos del país y ciudadanas. El martes estuvimos hablando de los riesgos de la salud integral por el teletrabajo y por quienes hemos tenido la posibilidad de hacerlo, en verdad, porque sabemos que día a día la cesantía va increciendo y eso ha sido muy lamentable, pero bueno, así estamos. Y hoy principalmente es un día especial y en verdad muy esperado por todos y todas. Hoy conversaremos sobre una variedad de temáticas de la contingencia nacional y lo haremos con una figura autorizada a nuestro modo por, por hacer vida esta palabra que en nuestra opinión es tan difícil hoy de llevar a cabo, que es la consecuencia. Pero antes de ello, vamos a presentar a nuestro panel. Vamos a presentar a Gonzalo, nuestro psicólogo, panelista de los días martes, que nos acompaña de la ciudad de Concepción. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gusto de saludarte. Bien, contento porque van a pagar horas extra hoy día y muy emocionado en realidad por esta conversación. Yo creo que a los cuatro aquí nos unen muchos intereses y muchos elementos, y creo que uno de ellos es justamente estar relacionado con nuestro invitado de hoy día. Así que muy contento, esperamos estar, como decía Michael hace unos minutitos en la conversación previa, estar a la altura de esta conversación y agradecer profundamente la generosidad tuya, Felipe, de poder acompañarnos hoy día en esta conversación. Muchas gracias, Gonzalo. Saludamos también al copanelista, a mi co-conductor. Él quiere estar en todos los días, martes y jueves. Así que saludamos a Ítalo Gallegos. ¿Cómo estás, amigo? Gusto saludarte hoy. Bien, Michael, gusto saludarte, Gonzalo, Sergio. Bueno, y padre Felipe, un honor poder estar compartiendo, a pesar de la distancia, pero sí conectados gracias a la tecnología, poder compartir estos momentos con ustedes, poder dialogar. Así que feliz de poder estar en este momento. No tengo otra palabra para poder expresarlo. Gracias, amigo Ítalo, por tus palabras. Saludamos también desde la ciudad de Santiago a nuestro abogado panelista de los días jueves, nuestro querido amigo Sergio Fuica Gutiérrez, los amigos de nacimiento también que nos ven, porque tenemos dos que son nacimentanos de corazón. Así que, estimado amigo Sergio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias, Michael. Un abrazo también para ti, para todos, para Gonzalo, para Ítalo, y sobre todo para el padre Felipe, por el cariño y la confianza de poder compartir un día especial de hoy, en un horario un poquito adelantado a lo normal del programa de martes y jueves, pero muy honrado y muy contento de que podamos conversar sin ninguna censura, sin ningún tapujo en los temas que podamos dialogar y que a la gente le importan y que es muy relevante en estos días tan difíciles que estamos viviendo como sociedad. Así que un saludo a todos los que nos están viendo y también un agradecimiento muy especial a ti, Felipe, por compartir con nosotros este día. Y bueno, presentamos con mucho cariño, admiración, con un gran afecto al sacerdote jesuita y también escritor, a don Felipe Berríos del Solar. El padre Felipe Berríos es conocido por su labor como capellán y fundador de instituciones como Techo e Infocap. El padre Felipe es una persona que ha hecho vida sus convicciones y creencias y ha hecho algo en concreto. Dejó la teoría de lado y dejó de lado esta consigna siempre muy popular de que hay que querer a los pobres, de que hay que estar con los pobres y de que hay que ayudar a los pobres. Hizo algo concreto y se fue a vivir con ellos. Pero ciertamente no lo hizo porque sean pobres, sino porque lo que ahí ve son hermanos y en ellos, sin duda, creemos
que hace vida la imagen de Jesucristo, a ese que tanto ama y que con tanta convicción predica. Y lo hace con la convicción de que ellos y ellas que tanto sufren, hoy más aún, necesitan ser escuchados, necesitan contención y necesitan algo en qué creer. Y lo más importante, necesitan esta palabra que está tan vilipendiada el día de hoy, que es la dignidad. Y esa dignidad nosotros sabemos que se les fue arrebatada y que sin duda les corresponde. Desde La Chimba, un campamento situado en las cercanías de la ciudad de Antofagasta, saludamos al padre Felipe Berríos. ¿Cómo está usted, padre? Un gusto de saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Y de ello también me anexo para que nos pueda contar cómo ha sido esta situación de crisis, de pandemia en La Chimba, en el lugar en que usted vive. Bueno, muchas gracias. Las palabras que ustedes han dicho me quedan como grandes. Y saludar a toda la gente que nos está viendo desde sureñas ciudades. Uno echa tanto de menos la lluvia, lo verde, pero estamos unidos a través del espacio. Y mira, para mí ha sido un tiempo, bueno, yo creo a todos los chilenos ha sido un tiempo re especial. Hace exactamente un año estábamos todos pendientes del eclipse. Ahora estamos en otra. Estamos en otro de los eclipses de hoy. Y mira, a mí me ha traído estos recuerdos de mi tiempo en el Congo, que había guerra y en el fondo uno vivió la experiencia ahí por 2 años de vivir en una cuarentena, que había que encerrarse por la guerra y vivir mucho tiempo encerrado, sin internet, sin comunicaciones, sin televisión, sin radio, sin nada. Me ha traído muchos recuerdos a eso, que psicológicamente es una experiencia fuerte. Y también ver que se nos movían todas las seguridades que teníamos, ¿no? Había una cultura que nos decía que si comíamos sano, que hacíamos ejercicio, íbamos a vivir para siempre, y ahora nos damos cuenta que la muerte está ahí a un paso y que no depende de nosotros, que no dominamos. Y ver también la experiencia de la gente que sus vidas las viven en una pandemia, con inseguridad todo el tiempo y ahora están sin trabajo, y todo lo que eso trae, el drama familiar, la violencia también intrafamiliar, la incertidumbre, qué va a pasar mañana. Bueno, estamos en este periodo así tan fuerte, que vamos a salir, yo espero, tan distintos de acá. Y en eso estoy tratando de mantener las medidas que nos dicen, que acá es difícil, nos dicen que hay que lavarse las manos cada rato, acá no tenemos agua, el agua es recara, y hay que mantener la distancia, acá no podemos, entonces pero tratando de cumplir con eso y tratando de obedecer al máximo a lo que dicen las autoridades para poder salir pronto de esto. En eso estoy. Usted ha podido ahí, me imagino, yo desde la ignorancia, desde acá, desde la burbuja de mis privilegios, ¿cómo se vive el sufrimiento allá? O yo lo escuchaba en una entrevista que usted decía que allá siempre estaban en pandemia. Allá era como que todos los días se vivía en crisis, porque es muy difícil, que claro, ahora el país completo lo está viviendo, pero ustedes lo han vivido siempre. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde el sufrimiento? A mí me llamaba la atención porque casi todos los fines de semana aquí han habido fiestas. Entonces, uno decía, pero será inconsciente la gente, cómo algunos no obedecen y por qué no siguen sus vidas como si nada. Y ahí reflexionando, dándole vuelta, uno en realidad, como tú dices, se vive en una constante pandemia acá. Te echan de la pega, no tenés nada, son todos trabajos informales, no tenés seguro de cesantía, o te caes de la micro, o te pasa cualquier cosa, te enfermas, se te enferma un hijo y queda a la intemperie total. O sea, en ese sentido se vive en una constante pandemia, en una incertidumbre, en una inseguridad muy grande. No hay presencia del Estado, no hay autoridades, te roban, te asaltan y no tenés protección. Entonces, esto
personas como yo, que hemos sido privilegiados, que hemos nacido en la seguridad, esto nos viene a mover el piso. Pero en realidad son personas los que viven en un campamento que han vivido siempre la inseguridad de sus vidas. Entonces, esta es una inseguridad más que se agrega a la que ellos tienen en la vida. Pelos de la cola. Así es. Gonzalo, amigo. Sí, en esta primera parte, ¿cierto?, en donde nos vamos a atrever a hacer algunas preguntas, mi principal pregunta, Felipe, es ¿qué es lo que te mueve hoy día? Entiendo que hay una constante y es visible en tu vida y en tus decisiones una jerarquía muy clara de algunas ideas, de algunos, no sé si llamarle principios, pero de algunas ideas rectoras, pero también sabemos que las circunstancias, la vida, incluso el propio proceso personal de desarrollo, a uno lo lleva a poner ciertos énfasis distintos. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son tus énfasis hoy día? En qué se fija tu mirada? ¿Qué ideas habitan hoy día con mayor presencia en tu cabeza y en tu corazón? Mira, esta pandemia nos agarra a los chilenos en el pleno estallido social, donde nos cuestionábamos todo, pedíamos un trato distinto, pedíamos una dignidad que se hiciera costumbre, un cambio en la salud, en la educación, que eso se iba a traducir en un nuevo trato, que era una nueva constitución. Bueno, yo vivía otro estallido antes, un estallido en la Iglesia Católica, en lo que significa ser cura. A mí me ha golpeado muy fuerte el caso de Cristian Preje, después de Renato Poblete, que eran para mí como figuras. Entonces cuestionarme qué significa ser cura hoy día, donde una iglesia donde la presencia de la mujer es nula o más bien sumilla, donde yo creo que los curas tenemos que, la jerarquía se ha confundido con la iglesia y un poco nos creemos los dueños de la verdad y centrado en el sacramento donde se endiosa al cura. Entonces todo eso tiene que cambiar, los curas tenemos que estar a servicio de la gente, no ser dueños de la iglesia. Y la mujer tiene que tener un rol distinto en la iglesia. Los curas tenemos que vivir de nuestro trabajo, con nuestras manos, que estar como más lejanos del poder. Todas esas cosas yo le he estado dando vuelta en este tiempo mucho y por eso te digo que he tenido varios estallidos, ese estallido como más espiritual y este otro estallido social que vino y ahora la pandemia. Entonces ha sido un tiempo de reflexión así profunda, ¿no? Cuestionarme eso, que hacer de mi vida la respuesta a la pregunta hacia el Padre Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar hoy día en Chile? Ese yo creo que ha sido como mi gran desafío en este tiempo. ¿Y qué crees tú que estaría haciendo? En qué paso andaría el maestro hoy día? Bueno, habría estado en las plazas de las ciudades cuando salió toda la gente afuera, ¿eh? El día habría estado en las ollas comunes, organizando, tratando de ayudar a la gente más y preguntándonos después de esto qué clase de país queremos, ¿eh? Vamos a tener la mentalidad de los años 2020 y vamos a tener la billetera de los años 80. Entonces, ¿cómo unimos esas dos cosas? Yo creo que va a ser un desafío grande, bonito, que cómo vamos a reconstruir la sociedad después de esto. ¿Qué Un poco sientes largo tú va a ser. en ese mismo sentido? Porque esto es un minuto de purga, ¿no? Es el tiempo del crisol, es el tiempo de separar el trigo de la paja, ¿no? De separar la escoria del metal. ¿Qué oportunidades se abren en este mismo proceso, ¿no? En estos énfasis de los que tú hablas? ¿Dónde hay una oportunidad para renovar, para refrescar, para revitalizar eh, estos elementos que son tan constitutivos de una comunidad o de una sociedad saludable, ¿no? Que es el respeto por el otro, pero ¿dónde crees tú que debieran ser, cuáles piensas tú que debieran ser nuestras primeras decisiones o los primeros énfasis que debiéramos atender? No sé si una vez que pase esto, a lo mejor incluso en este mismo minuto.
Mira, yo creo que estábamos con una bicicleta, ¿eh? Teníamos que consumir, porque mientras más consumíamos, más producción se necesitaba, mientras más producción hay más trabajo, mientras más trabajo hay más plata, mientras más plata, más consumo. Estábamos en esa bicicleta y creyendo que nuestra felicidad estaba en el auto, en la casa, en el televisor, y de repente ahora nos hemos dado cuenta que en realidad éramos millonarios y sin darnos cuenta, éramos millonarios porque podíamos darnos la mano, éramos millonarios porque podíamos abrazarnos, podíamos besarnos, podíamos comer juntos con un invitado, si llegaba a la casa un invitado a mí que teníamos un asado, y eso era una riqueza y no nos dábamos cuenta. Y ahora nos damos cuenta que nos da lo mismo las cosas en la casa, cuánto nos gustaría poder abrazar a los abuelos, cuánto nos gustaría poder abrazar a los amigos, poder salir a la calle sin máscara. O sea, fuimos millonarios sin darnos cuenta. Y ahora poder decirnos, pucha, ¿cuánto daríamos por eso que teníamos y que ni lo pescábamos? ¿Cuánto, perdón, No, no, Gonzalo, por favor. cuánto, cuánto de esta palabra que también ha sido muy relativizada, vivir las cosas simples de la vida? Si uno decía estoy tratando de vivir lo simple, era como que uno era flojo, como que uno era dejado, y como que en verdad mientras más cosas tenía y más cosas adquiría a través del mercado, a través del consumo, porque no lo que nos dimos cuenta más aún es que estamos más encalillados de lo que creíamos que estábamos. Entonces, la acción del consumo era fundamental en nuestras vidas y dejamos de lado lo, las relaciones sociales, la contención emocional, todo ese tipo de cosas, porque era más importante tener un auto, tener casa, tener el último televisor, el último celular. Me decía una amiga, fíjate, que caía en la cuenta ahora que tiene que pedir permiso para salir a pasear el perro, para dar una vuelta a la manzana, y da una vuelta a la manzana y se siente feliz. Entonces me decía, y yo antes pensaba viajar, pensaba esto, y cuando ahora me doy cuenta de lo que significa poder dar una vuelta a la manzana, y que haya que pedir permiso, salir a dar una vuelta o ir a la plaza, o por eso es como, ojalá que no se nos olvide, ¿eh? Ojalá que no se nos olvide después que estas cosas así Sí. tan sencillas son las que nos hacen ricos en la vida. Padre, justamente usted contando alguna respuesta, Gonzalo, tocó un tema que a mí me gustaría abordar con usted a raíz de algunos nombres que usted dio en su respuesta. Justamente en algún momento leí por ahí, cuando usted habló de Renato Poblete como un modelo de sacerdote, también su cercanía con Christian Precht, la que nunca fue ocultada y nunca ha sido ocultada a posteriori, porque en ningún caso. ¿Cómo se relacionan para usted, pero en cuanto a la iglesia propiamente tal, a la visión que ha tenido la iglesia y a la forma como ha abordado estos casos, también el caso Caradima, cómo ese dolor de la visita del Papa Francisco, en cómo abordar esa situación ha generado hoy día, el año 2020, posterior a la visita y posterior a todos los escándalos que se han vivido, han generado una nueva iglesia, han generado un nuevo mensaje, estamos en lo mismo, seguimos enlodados, que a veces a uno como cristiano dan ganas de apagar las luces, cerrar el boliche, pero por estos mismos signos que hemos visto, ese hombre detrás del padre Felipe Berríos, ¿cómo lo ve? ¿Cómo hace su análisis producto de esa situación tan oscura que ha vivido nuestra iglesia, con nombres como los que yo mismo di, que para usted yo sé son personas importantes, algunos de ellos? Mira, para mí ha sido re fuerte porque si bien es cierto, la fe uno la tiene en Jesucristo y todo, pero igual uno está mediado por personas que te encarnan eso y que son importantes. Para mí, Preja, una persona muy fundamental. Yo con Renato nunca viví con él ni trabajé, pero yo lo admiraba. Entonces, claro, es un golpe, una cosa que no puedes creerlo, nomás te sentí engañado profundamente y te cuestionáis tú qué significa toda esta cosa. Mira, a mí me gustaría hacer un símil con los carabineros. Los carabineros se han propasado, han abusado, y eso es cierto,
pero también es injusto que le digamos que todos los carabineros son asesinos, que todos los carabineros son esto, porque no lo son todos. No sé, de 60.000 carabineros serán, ponle 10, ponle 100, pero son una minoría dentro, pero te marca. Entonces a nosotros nos pasa igual, fijáis, algunos curas han hecho, pero también usando ese mismo símil, hay que esos carabineros, hay que separarlo de todo el resto y hay que juzgarlo y así. Pero también, además de eso, es necesario reformar la institución para que no siga pasando eso. Entonces yo creo que no basta con que nosotros juzguemos a los curas que han cometido delitos, que los juzgue la justicia, o etcétera, sino que además nosotros tenemos que cambiar ciertas cosas en la iglesia que produce o permite que haya un Renato Poblet. Y eso yo creo que todavía no lo hemos hecho. No lo hemos hecho no porque no queramos, sino que yo creo que no lo vemos o no tenemos capacidad todavía. O sea, todavía tenemos una formación que, que nos cuesta. Por eso yo te decía que es importante, yo creo, hacer cambios profundos en la iglesia, la introducción de la mujer en la jerarquía, en la vida de la iglesia. Yo creo que si hubieran obispos o curas mujeres, esto no habría pasado o se habría detectado antes. Después, que los curas nos alejemos del poder, porque cuando a ti te empiezan a tratar de padre y tú te empezás a predicar, a dar siempre charlas, a decir como, te empezás a sentir de alguna manera inconscientemente superior, y de ahí al abuso de poder, y de ahí al abuso de conciencia y al abuso sexual hay un paso. Después Justamente, yo creo, ¿ah? justamente Felipe, es un punto muy delicado porque han existido en el último tiempo esos abusos que han terminado en situaciones delictuales. Si bien es cierto, los tres nombres que yo di están en distintos procesos civiles, penales y también canónicos, no son el daño es irreparable que se le hizo a la comunidad católica chilena, o tenemos alguna esperanza, y qué propuestas se te puede ocurrir para justamente retomar un rumbo, porque tú bien lo dices y creo que yo comparto eso. Hoy día no se ve un cambio, no se ve un mea culpa directo y tampoco se ven signos de que vaya a cambiar en lo próximo. Mira, vamos un poco para atrás. En los años 40 hubo dos grandes guerras en la humanidad y donde cometimos atrocidades. Imagínate todos los muertos que han habido ahora con la pandemia, al lado de los 60 millones que hubo en la guerra, Segunda Guerra Mundial. Más de 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración. Entonces, después de eso, el ser humano se dio cuenta de lo que era capaz de hacerse a sí mismo. Y uno tuvo un tiempo de reflexión y cambio que se tradujo firmemente en los años 60, con todos los cambios, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero las revoluciones, en Chile se hizo la reforma agraria, la reforma educacional, el hombre llegó a la luna, conquistar el espacio, la época de los hippies, de los Beatles, fue un mundo que se abría. Y ahí la Iglesia Católica, teniendo un papa como Juan XXIII, que era un campesino, y todo, dijo, ahí abramos la puerta y ventana que entre aire fresco a la Iglesia. Y él hizo el famoso Concilio Vaticano II, que es el órgano más importante de la Iglesia, donde fijó que la Iglesia dejara de ser una Iglesia verticalista, que estaba el Papa, los obispos, que eran como los dueños de la iglesia local, y después los curas, y abajo las monjas, y después la gente. Entonces dio vuelta a eso, y dijo una iglesia horizontal, donde todos éramos bautizados, y la jerarquía estaba al servicio del pueblo, no era la dueña de la iglesia. Bueno, después vinieron los años 70, que quedó la escoba, se acabó el petróleo y todo, y después vino los 80, que fue como una involución, Reagan, la Thatcher, acá en Chile Pinochet, y en la iglesia tuvimos Juan Pablo II, que era un papa que se veía moderno en lo exterior, pero era súper conservador, y puso a Ángelo Sodano, que es un hombre nefasto en la historia de la iglesia, lo puso como secretario de Estado, como ministro del Interior. Y eliminaron las comunidades de base, en la América Latina eliminó la teología de la liberación, y volvió a una iglesia verticalista, donde la iglesia se separó del pueblo, la iglesia jerárquica quedó como
Volvieron los obispos a sentirse príncipes y a los curas a sentirnos superiores. Se eliminaron las comunidades de base y se puso la iglesia en movimiento religioso de, orden, de corte conservador, más unido a la clase alta. Pero ¿qué pasó? Vino cayó el muro de Berlín, vino la tecnología, la globalización, y quedamos una iglesia que no tenía voz, y más encima una iglesia que predicaba nada más que lo sexual. O sea, la moral sexual, da lo mismo si pagáis o no la boleta, si cobráis la boleta, da lo mismo que si pagáis los salarios justos. Lo único que importaba es que si te masturbáis, si erais separado o casado, si erais madre soltera o no, si usáis la píldora. Era la única preocupación. Y en eso nos explota en la cara esta cuestión de los abusos sexuales. Entonces, esa iglesia tiene que caer. Y tiene que surgir la iglesia que soñó el Vaticano II. Las comunidades de base, donde los curas estamos al servicio de la gente. Donde, ponte tú, se te muere una abuelita, tenés que conseguirte un cura, si tenés plata es más fácil, y el cura va a hablar a lo mejor algo de tu abuelita que ni la conocía, decir, ¿por qué no lo entierra la familia? ¿Por qué no la familia puede hacer una ceremonia? ¿Por qué no las mamás pueden bendecir a los hijos, que sea cuando se le cae un diente o cuando... O sea, ¿por qué todo tiene que estar centrado en el cura? O sea, tenemos que pensar en una iglesia distinta. Una iglesia más parecida a la primera iglesia que está en los Hechos de los Apóstoles. Y eso no va a tocar hacerlo a mí, porque nosotros estamos ya con una mentalidad antigua. Les va a tocar a las nuevas generaciones. Gracias, padre. Muy bien. Padre Felipe, bueno, en relación a este mismo tema, ya estamos hablando, ¿cierto?, de el desarrollo que ha tenido la Iglesia durante este tiempo, bien resumido y sintético lo hizo usted, pero de alguna otra manera la autoridad es consciente de lo que pasa. O sea, se vive una crisis y se sabe lo que está pasando y también se sabe lo que el pueblo espera para poder abordar esa crisis y poder salir adelante. Esto también pasa, por ejemplo, a nivel de lo que está ocurriendo en nuestro país. O sea, uno espera, ¿cierto?, que consciente de autoridad política, de la desigualdad existente y que el pueblo chileno en el 18 de octubre sale a la calle para poder refrendarlo y sin embargo a la hora, por ejemplo, para poder tomar decisiones en este contexto de crisis, no se consideran las desigualdades. Usted ya bien lo decía, o sea, por ejemplo, la misma situación que están viendo ustedes en el campamento, con escasez de agua, sin poder hacer distanciamiento social, lo poco, ¿cierto?, digno que es poder recibir una caja de alimentos y todo el aparataje mediático que eso trae consigo. Entonces, y llevándolo a esta analogía del eclipse, ¿qué es lo que eclipsa a nuestras autoridades, ya sea eclesiástica o política, de no poder conectar con la realidad, con lo que realmente está pasando? Y por ejemplo, donde uno espera de que en estos tiempos tan críticos, donde hay gente que está pasando hambre, donde hay gente que está sufriendo con esto, la misma iglesia que está al servicio del pobre salga con sus banderas de lucha y nos invite y nos arrastre a poder dar la batalla en conjunto desde la solidaridad y la colaboración, uno no ve mucho eso. Muchas veces ve que se pelea más porque no se puede hacer misa, porque la autoridad sanitaria no lo deja. Y la discusión termina ahí. Mira, lo que pasa es que estamos en un proceso que es profundo, es muy profundo, porque estamos pasando de un modelo patriarcal a un modelo que debiera ser mixto, patriarcal y matriarcal. O sea, el concepto que tenemos ahora de autoridad, de poder, es totalmente machista, patriarcal. Por ejemplo, nosotros, si me habláis de poder, ¿qué es lo que uno tiro piensa? La capacidad que yo tengo de dominar, de controlar, de destruir. Yo tengo poder para reventar una hormiga. Pero aunque tuviera toda la plata y el tiempo del mundo, no soy capaz de crear una hormiga. O sea, el verdadero poder es el que crea, el que perdona, el que escucha, el que es capaz. Entonces, nosotros tenemos que pasar de una cultura competitiva, selectiva,
exitista a una cultura más de diálogo, de inclusión, de protección al débil. Y eso es un proceso lento. Y en la iglesia no tenemos los elementos. Los obispos están acostumbrados a ser príncipes, no a ser... Entonces, no saben cómo hacerlo. Las autoridades nuestras tampoco, no saben. Lo que dijo el ex ministro de Salud, que fue muy criticado, pero en realidad yo lo encontré súper honesto cuando dijo, yo no sabía que en Chile había. No saben, porque no es una autoridad que es autoritaria, no dialoga, no escucha. Si nosotros no tenemos la solución, pero hay que escuchar, hay que... Yo ponía el ejemplo la otra vez, ustedes lo han leído, que cuando yo llegué acá me llené de ratones, estamos aquí al lado del basural. Le conté a un hermano mío, me mandó un parlante especial de ultrasonido para espantar ratones, y lo puse y nada, los ratones bailaban. Después me conseguí un veneno que traen de contrabando acá de Bolivia, que está prohibido en Chile, que el nombre del veneno es asesino. Dije, con esto los ratones van a sonar. Engordaban los ratones, se lo comieron 2 bolsas y no les pasó nada. Al final llené de trampa y no caí. Entonces al final desesperado le pregunté a una vecina, ¿qué hago con los ratones? La vecina me dijo, pero un gato. Y me regaló una gatita que yo quería que se la iban a comer los ratones porque era chiquitita. Pero llegó la gatita y desde ahí nunca más ha habido ratones. ¿Qué te quiero decir? Que si en vez de haber invertido yo en el parlante, en el veneno, en la cuestión y todo eso, si yo le hubiera preguntado a la gente que vivía acá, o sea, si nuestras autoridades escucharan más a la gente. Padre, no, continúe. No, que sería No, todo tan distinto. ya, mire, claro, ahora por ejemplo, entendiendo este proceso de cambio cultural que tenemos que vivir, ¿cierto? Ahora también debemos entender de que estos procesos culturales también tienen que ser liderados. Entonces, qué difícil resulta poder confiar en estos líderes que existen para poder lograr esos cambios culturales que se necesitan y que a lo mejor muchas personas somos conscientes y creemos que se necesitan. Hago referencia principalmente a esta crisis de confianza que existe en la institución, que existe, ¿cierto?, en el nivel político, nivel legislativo, hasta nivel judicial, eclesiástico. ¿Cómo reconstruimos esta confianza? ¿Cómo lo hacemos? Existe el peligro de decir sin instituciones, pero las instituciones son clave. Las instituciones protegen al más débil, son el muro ante el frenético, ante el poderoso, el prepotente. Pero es cierto lo que tú decís, por eso que tenemos en Chile una oportunidad única, que es la nueva de ella, lo que se hizo en los cabildos, y que ojalá sea una asamblea constituyente representativa de la gente, donde podamos pensar qué país queremos, qué queremos hacer con los viejos, cómo queremos que sea la educación, cuánto queremos que dure un presidente, cómo queremos que sean los parlamentarios, cómo queremos que sean los alcaldes, qué hacer con la salud pública, todos esos temas, es el momento para conversarlo. ¿A qué le tenemos miedo? Porque hay cosas que son tan evidentes, ¿sí? Y yo entiendo que, claro, el poderoso, el que tiene el sartén por el mango, tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Pero hay ciertas decisiones en la esfera de lo más privado, de lo íntimo, de lo familiar, de lo laboral, de lo comunitario, en donde uno debiera haber reflejado eso, ¿no? O sea, a mí me exaspera un poco que somos una cultura que no le interesa comprender, interesa enjuiciar, interesa categorizar, dividir, discriminar. Yo creo que lo primero que aprenden nuestros adolescentes ahora es a quién odiar, eso es lo primero que tienen clarito. Eh, pero, pero existe este concepto como del fractal, ¿no? Este ordenamiento que se repite en distintos niveles en una estructura. Y cuando yo digo, bueno, vamos a tener esta nueva constitución, vamos a tener este nuevo país que queremos, y voy a lo doméstico, a ver las bases de eso, a encontrarme con lo que debiera estar representado y validado formalmente, que esta constitución venga a salvaguardar lo que ya está, lo que está surgiendo,
pero me encuentro en la intimidad, me encuentro en el estacionamiento, me encuentro en el supermercado y la gente se interrumpe mutuamente y estamos mareados con información, estamos infoxicados, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué es lo que hay que soltar? ¿Qué es lo peor que podría pasarnos en este minuto si decimos, sabes qué? No necesito esas vacaciones fuera del país, no necesito ese auto o esa cantidad de ropa, o no necesito incluso, no necesito ducharme todas las veces que me ducho a la semana. Eh, ¿Qué es lo que tememos perder? ¿Cuál es la seguridad que tememos abandonar? Mira, en África había una tribu que cazaba monos y tenía un sistema re choro de cazar los monos. Pescaba un coco, lo amarraba con una soga fuertemente y al coco le hacía un orificio, le sacaba lo adentro y un orificio de tal manera que te cabía la mano así. Ujú. Y justo que hubiera acabado. Y adentro ponía una fruta. Entonces el mono llegaba, metía la mano entre el coco y agarraba la fruta. Y ahí el mono tenía que decidir, o suelto la fruta y me libero, o sigo agarrado a la fruta y me agarran. A mí ya los monos los agarraban. Sí, claro. Nosotros hemos agarrado la fruta. Mm. Hemos agarrado la fruta del tener, creer que tenemos más y tenemos que tener esto, si no, no soy una buena mamá, no soy un buen papá, si no le cumplo esto, si no le enderezo los dientes, si no hago esto. Entonces, y vamos metiéndonos y metiéndonos en préstamos y cuestiones y el sueldo cada vez más chico y por otro lado nos viene una pandemia y nos damos cuenta que hay otra riqueza, que la vida así no tiene sentido, pero ¿estamos dispuestos a soltar la fruta? Eso, eso es lo que el país, al salir todo para afuera en el estallido, dijimos sí, queremos una cosa distinta. Mm. Tal vez no soltar totalmente la fruta, pero queremos hacer un país distinto. Pero cuesta porque uno tiene miedos, miedo a que me han dicho que el otro es un competidor, Sí. que si el otro gana más que yo, me caga a mí. Entonces, miedo al que es distinto a mí. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos cosas que venden mucho. El ser joven. Todos queremos, los viejos, parecer jóvenes, los niños quieren ser jóvenes y los jóvenes quieren parecerse a eso que le llaman jóvenes. Es un tema que vende mucho. Y el otro tema que vende es el miedo. Te vende seguros, te vende alarmas, te vende un montón de cosas, uno se siente súper seguro. Entonces, tenemos miedo al otro, miedo a pensar distinto, miedo a no tener todo lo que me dicen que tengo que tener. Y eso nos hace, como tú dices, ser tan como intolerante, ¿eh? En vez de Felipe, escuchar a alguien que piensa distinto, no, me atemoriza que piense distinto porque me va a cambiar lo mío. Recordamos a toda la comunidad que se ha formado en este Gracias. programa de Comunidad Sin Límites, que estamos conversando con el sacerdote jesuita directamente desde la Chimba, desde la región de Antofagasta, con nuestro querido padre Felipe Berríos del Solar. Así que hay que nombrar el del Solar porque eso es gracias a su madre. Si decimos Berríos nomás, su madre se puede enojar. Que era de Concepción. Claro. A ver, de la zona. Estamos con él Era buena conversando. para la fiesta entonces. Y ahí salió. Estamos conversando con el padre Felipe Berríos del Solar. Estamos hablando de diversos temas. Hemos conversado acerca de nuestra iglesia, a grandes rasgos, la iglesia católica. Hemos dado una mirada del cristianismo, cómo debe irse repensando en el día de hoy, incluso más después de la pandemia. Hemos tocado el tema de la confianza, que es súper importante. Y bueno, tenemos hartas preguntas, pero hartos saludos también que, bueno, todos sabemos que el padre Felipe Berríos del Solar tiene muchos fans a nivel latinoamericano y chileno.
Pero al final les vamos a leer algunos, vamos a leer alguna pregunta también para que usted pueda contestarla de las personas que nos escuchan y nos ven. Así que estaba hablando Sergio, por favor, amigo, continúe. Felipe, justamente planteando el 18 de octubre, que en realidad es un hito solamente porque efectivamente la realidad que se vive, porque se vive actualmente, hoy día estamos en un paréntesis, pero ese paréntesis tampoco ha sido tal. Antofagasta es una zona de mucha migración, de muchos migrantes, sobre todo colombianos, también bolivianos, pero sobre todo colombianos tienen un grupo muy grande en Antofagasta. Y dentro de lo que sucedió en octubre, se dieron muchos hechos de violencia que están materializados en este acuerdo que está buscando, lo que tú mismo mencionabas, una nueva constitución, una nueva forma de ordenar nuestro país. ¿Qué comentario y cuál es tu análisis justamente de los hechos de violencia, no solo puntualizados en Santiago, en tu misma ciudad, en Antofagasta, hubo mucha violencia que se materializó en controles de detención, en un rol de la fuerza pública muy fuerte en la ciudad? La alcaldesa, recuerdo cuando solicitó a la región y a la región metropolitana apoyo policial. ¿Cómo se vio esa situación de estallido social, pero desde la dimensión... ¿Cómo lo viste tú en Antofagasta de la dimensión de la violencia y cómo eso llega a construir también esta idea, no solo de nueva constitución, de nueva gobernabilidad, de nueva forma de hacer las cosas? Mira, a ver, contestándote una parte de tu pregunta, la mayoría de los inmigrantes acá, o los nuevos chilenos, ya tienen hijos, acá son peruanos o bolivianos. Lo que pasa es que los colombianos se notan más, porque tienen más personalidad, pero también son más extrovertidos, tienen buen lenguaje, te tratan de papitos, entonces están en la mayoría de los puertos de venta, en las bombas de benzina, en los negocios, en el aeropuerto, entonces te da la sensación de que está lleno, porque en realidad te tratan muy bien. O sea, tú vas a un restaurante, no sé, a una fuente soda y el chileno dice, ¿qué quiere? Así como enojado. El colombiano como que te engrupe, te dice el tiro, papito, ¿qué se va a conservar? Entonces, en casi todas las partes donde atienden gente están los colombianos, y por eso que parecen que hay mucho más. Bueno, sobre lo otro de la violencia, yo creo que nada justifica la violencia. La violencia no es solución. Al final ganan los del río revuelto, ganan los pescadores siempre. Pero también hay que explicar que la violencia también es una respuesta a otra violencia que había similar. O sea, que la mayoría de la gente que trabaja en Chile, la gente que es pobre, es gente que trabaja. O sea, te sacáis la cresta trabajando y no te alcanza. Y eso es violento. Y tus hijos van a colegios que no sirven porque no le enseñan nada. Y estáis en lugares donde no hay autoridad y la droga se campea por las calles. Eso es violento, que tengáis que tener a tu hijo encerrado. ¿Y por qué se produjo mucha violencia en Antofagasta? Porque había muchos chiquillos, hay muchos chiquillos que no tienen futuro ni presente. O sea, chiquillos que abandonaron el colegio que no les servía para nada, pues no había nunca clase, y tienen muchos de ellos los papás presos, o las mamás presas por microtráfico, no tienen ninguna posibilidad de trabajo. Entonces, este estallido fue como lo que les daba motivación en su vida, a levantarse, un acto de heroísmo. Y entonces esto no era la solución. La violencia institucional trae la otra violencia, y le pegaban a un chiquillo, le sacaban el ojo, y más violencia, y más del otro lado, y estábamos en una espiral que no iba a terminar. Ahora, la solución no es fácil, porque hay muchos chiquillos que no tienen nada que ganar y no tienen nada que perder. Y para él la sociedad le es ajena, ¿no? Y por eso te raya un paradero, te rompe un farol, porque siempre, no estoy justificando que lo haga de ninguna manera, pero lo que digo que la solución es complicada, porque la canción es el baile de los de afuera, se nos ha ido quedando afuera un montón de gente.
que, que no siente que la patria les pertenece. Y bajo su mirada, pensemos que llega el fin de esta pandemia. Hay indicios de un nuevo movimiento social más fuerte quizás que el que vimos en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, al término de esta situación, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Bueno, por eso que es clave cómo se resuelve esta pandemia. Esta pandemia a mí un poquito me da como pudor. Yo no sé si les pasaba a ustedes que llegamos a un momento que casi competíamos con los otros países, quién tenía más o menos muertos, quién tenía más o menos ventiladores, incluso entre las regiones nos empezamos a competir. Entonces, esto no se resuelve con esa clase de competencia ni con más ventiladores, esto se resuelve con solidaridad, con que todos nos sintamos que tenemos entre todos que cooperar, aunque sea no saliendo de la casa. Entonces, es re importante cómo se resuelve esta cuestión. Yo creo que para todos fue un alivio. Tenemos un ministro de Salud que invita al diálogo. Eso tan simple como invitar a sentarse en la mesa. ¿Cómo era posible que en la mesa no estuvieran representados los profesores? ¿Cómo era posible que no estuvieran representados las matronas, las enfermeras? Entonces, mientras más tú llamáis a conversar, la sociedad se va desahogando, van contando no basta con una solución, sino que cómo llegáis a esa solución es re importante. Y en ese sentido yo creo que va a ser re importante esto, cómo se resuelve, y va a ser muy importante de nuevo lo de la Constitución, que es una manera de escuchar a la gente. Porque, mira, yo nunca he leído la Constitución, he leído algunas partes, y tengo que hacerlo con un abogado porque me explica al lado, pero aquí cuando hicimos cabildo, las señoras que hablaban, a lo mejor nadie va a escuchar lo que ellas dijeron, pero es re importante que tú digáis cómo quiero mi país, porque lo empezáis a sentir tuyo. Si el problema de esos jóvenes que están en la primera línea es que no sentían de ellos el país. ¿Verdad? Lo mismo romper el museo de la Violeta Parra. Bueno, no sentían de ellos ni el país ni la cultura. Entonces, una manera es diciendo, bueno, ¿cómo quieres tú que sea la cosa? Algo tan simple como eso, preguntarle, mira, ¿cómo te gustaría que estuviera revertido el queque? Exactamente, padre. Exacto. Padre, yo creo que yo lo quiero llevar a un punto. Usted, bueno, hizo mención, ¿cierto?, a lo importante que es la solidaridad, sobre todo para poder salir adelante en situaciones críticas. Y usted siempre ha estado relacionado al ámbito del trabajo solidario, ya principalmente atendiendo las necesidades de los que más necesitan, de los más carenciados. Pero a mí personalmente me resulta un poco inquietante que como sociedad y como país nos conformemos con ser solidarios. Y ese conformismo de considerarnos los campeones de la solidaridad. Los campeones de la solidaridad porque ayudamos a la Teletón, porque cumplimos la meta, porque estamos siempre preocupados, etc. Pero, ¿y ese conformismo no será también peligroso, entendiendo que la solidaridad comienza cuando termina la justicia, como lo retrataba cierto Alberto Hurtado, y también conformarnos con vivir y permanecer en una sociedad tremendamente injusta? A ver, yo creo que la solidaridad siempre es necesaria, o sea, somos solidarios o somos solitarios, o sea, siempre va a haber una Teletón, siempre va a haber algo, pero tú tienes razón, que no puede la solidaridad tapar la justicia, o sea, no puedo yo pagar bajo salario y suplir haciendo un bingo, no. Eh, por eso esa frase del padre Hurtado es súper importante, la que tú mencionaste. O sea, la solidaridad comienza cuando termina la justicia. Y en eso yo creo que a nosotros nos falta crecer. Fíjate que el 80% del país gana 1.000.000 de pesos hacia abajo. El 50 y tanto por ciento del país gana menos de 400 lucas. Entonces, pucha, es injusto porque no te alcanza para vivir. Entonces, no es el problema, que no es, somos un país pobre, somos un país injusto.
Latinoamérica no es un continente pobre, no es Latinoamérica, en la Segunda Guerra Mundial, nada más que Argentina alimentó toda Europa. No es un continente pobre, es un continente donde el chancho está mal pelado. Y no se trata que todos tengamos lo mismo, sino que se trata que tengamos las mismas oportunidades. ¿Cómo va a ser justo que depende de dónde nací yo, va a quedar marcado mi futuro? Y eso es lo que a la gente le chorea. ¿Sí? A uno le da lo mismo que un rico tenga la plata que tenga. Si lo que chorea es que lo mínimo de que recibe la gente no te alcanza para vivir. Y es, Y padre, tendrás que también, suplirlo con bingo. O estoy aterrado de enfermarte porque no eres capaz de pegar la enfermedad. así es, tomándome también de los bingos y de la desigualdad, lo quisiera llevar al plano de la educación. ¿Cómo repiensa usted o cómo visualiza usted qué va a pasar con la educación después de la pandemia? Si hay algo que nos destrozó desde el punto de vista educativo es que no estábamos preparados para esto, bueno, en todas las áreas, pero desde el punto de vista pedagógico ya pasó el primer semestre sin los niños y niñas y adolescentes en clases, ya estamos a través de los que podemos, estamos a través de plataformas de internet, pero hay mucha gente que no ha podido acceder a ese tipo de aprendizajes. ¿Y cómo visualiza usted desde la educación, qué país le gustaría Sí. que Mira, pudiese yo le existir diría después de esto? a los papás, sí, yo le diría a los papás que nos están viendo que quédense tranquilos. Sí, a lo mejor los hijos van a perder este año y a lo mejor se van a demorar un poco más en aprender a leer y escribir, o se van a demorar más en saberse las tablas o aprender matemáticas, pero van a haber aprendido algo tremendo este año que no se enseña en ningún lado. Van a haber aprendido a humanidad. Vieron a sus papás asustados, vieron que el país estaba débil, vieron que todos dependemos unos de otros. O sea, los hijos, igual que los hijos hoy día han aprendido algo tremendo. Fue lo que los que somos más viejos vimos lo que fue el país en los años 80. O sea, aprendimos algo ahí que nos quedó marcado para toda la vida. Y los chiquillos, o sea, no se asusten, papás. Los chiquillos a lo mejor se van a atrasar un poco, pero van a aprender, van a ser mejores personas. Que es lo único que al final un papá y una mamá quiere, que su hijo sea una buena persona en la vida. Eso por un lado. Por otro lado, hemos aprendido la importancia de la educación pública. La educación pública tiene que ser la mejor educación de Chile. Y la tercera cosa que se dice mucho, esto de los computadores, de esto del Zoom, que yo creo que va a ser una herramienta excelente y ayudar, pero nada puede reemplazar al profesor. No me he dado cuenta que el profesor es esencial. La presencia física de una persona, alguien que sea un modelo para el chiquillo. La persona humana del profesor, tenemos que rescatarlo, darnos cuenta de lo que vale un profesor y una profesora. O sea, es irreemplazable, por muy salvaje que sea, que no es verdad que tengamos todo internet, pero pongámosle que todos tuviéramos internet, todos tuviéramos unos computadores excelentes, un Zoom y unas clases por video, por conferencia impresionantes. Aún así, nada reemplaza al profesor, sobre todo en las clases sociales más pobres. El profesor es en todo, pero especialmente ahí el profesor es clave. Entonces yo creo en una educación pública, en una educación que no discrimine ni por situación religiosa, ni sexual, ni económica, y donde el profesor sea lo central. Padre, y un poquito desde eso, porque los que trabajamos en educación sabemos que la autoestima del profesor y la profesora no es muy buena. Entonces, qué gran mensaje el que usted está entregando hoy, porque en verdad el profesor ha sido muy relativizado en su actuar,
en su rol. Antes, y usted nos puede dar cátedra de eso, el profesor era como el actor comunitario, el que estaba en la sede social, ¿a qué atribuye usted el hecho de que el profe también de alguna otra forma se fue separando de esa acción social? Ya pasó a ser un simple transmitidor de conocimiento, de información, a dejar de ser y dejó de ser lo que en verdad era este actor social, este profesor Girafales que nosotros vemos en el Chavo del Ocho, en estos monitos que todavía lo dan en TVN, así que no es que se me haya caído el carnet, pero ¿qué pasó a su juicio? ¿Qué quiebre hubo ahí? Lo que fueron los profesores normalistas en Chile, que realmente cambiaron la sociedad chilena. Pero lo que pasa es que nos hemos metido en esta sociedad de consumo, de mercado. Mira, el mercado no es malo, el mercado es una herramienta, como un cuchillo, tú puedes operar o puedes matar con él. Ahora salió con esto del puma que andaba suelto en el barrio Alto de Santiago, un puma, un animal protegido y precioso, pero si tú lo tenías en el living de la casa pasa a ser peligroso. El mercado es excelente para ver la oferta y la demanda, pero si tú metías el mercado en la educación o en la salud, pasa a ser dañino y peligroso. Entonces, la educación se había transformado en una se transformó en una especie de máquina dispensario. El ciudadano dejaba de ser ciudadano y pasaba a ser consumidor. Entonces yo pago para que mi hijo se saque alto puntaje. Entonces yo le exijo, el profesor pasa a ser simplemente un gallo que yo le pago para que mi hijo se saque alto puntaje, no para que lo forme. No es un maestro. Un maestro no se compra. Pero estamos en ese criterio. Fíjate ahora lo que ha pasado, que colegios, estos líos que hay, que los colegios, los papás no quieren pagar porque los colegios no han hecho clases. Te das cuenta tú la mentalidad que hay detrás. No se trata, y digo, o sea, no hay una comunidad, o sea, el colegio no se sienta con los papás a ver cómo le está yendo, cómo arreglamos este asunto para mantener los sueldos de los profesores, y los papás nos dicen, oye, ¿cómo hacemos para la educación? Sino que yo pago o no pago, me has dado o no me has dado, y el puntaje, el CINCE, ¿qué colegio tiene más CINCE? Entonces, no es educación eso. La educación es otra cosa, es formar personas, como decía la Gabriela Mistral, amasar juventudes, formar personas. Y esa cuestión hoy día no se valora porque lo que importa es cuánto yo gano y cuánto me cuesta y cuánto pago y el bonito el uniforme y la pinta del colegio y qué puntaje tiene en el CINCE. Entonces el profesor pasa a ser un instrumento nomás, que yo le exijo, le pago, yo te compro, te estoy pagando, tipo. Entonces, no entender nada, que yo te estoy confiando mi hijo o mi hija para que tú lo formes como una persona para la sociedad. Y eso no lo hacen, eso lo hace solamente una profesora y un profesor. Por eso es una vocación ser profesor y profesor. Así es, estamos conversando con Felipe Berríos del Solar, sacerdote jesuita directamente desde Antofagasta. Tenemos tantos mensajes, pero vamos a leerle a algunos padres. Dice, qué bueno tener al padre Felipe Berrío en el programa, lo estábamos esperando, Maca Béjar, de acá de la ciudad de Los Ángeles. Qué maravilloso, felicidades muchachos, un abrazo, Leonardo Gallegos. Felicitaciones, dice Carlos Manrique. Macarena Jaque dice, gracias por este gran regalo. Marcia González, excelente invitado, una mirada distinta de lo que se está viviendo, más aún en la comuna en que él vive, que es muy pobre. Roberto Mellado Mendoza, de la ciudad de Chillán, le pregunta y dice, si tiene que elegir un valor o característica, padre, ¿qué le falta al pueblo chileno y qué tiene el pueblo del Congo y por qué? Mira, pueblo del Congo no había basura, no encontraba nada, por eso yo parezco así el síndrome, ¿cómo se llama este? De Diógenes, De pues yo Diógenes. tengo lleno de tarros de conserva y
botellas vacías, porque una botella así vacía ya es una riqueza. Podéis transportar agua, podéis transportar trigo, podéis guardarlo. No hay nada, no hay nada, no hay basura, no hay nada, porque no hay consumo. No hay baño, no hay consumo. No hay papel de water, aquí cuando legal, o papel de water, ya no hay, no hay consumo. Y yo llego a una sociedad acá que vivo al lado de un basural, donde la sociedad funciona con la basura. O sea, yo boto basura para poder hacer más cosas. Yo boto una lavadora para poder comprar otra nueva. Y no solo eso, sino que una sociedad que considera gente que es como basura. Y lo que a uno le cuestionaba en el Congo, que fíjate que la expectativa de vida no llegaban a los 48 años, morían muchos niños, mucho SIDA, mucha poliomielitis, morían muchos niños, mucha pobreza. Sin embargo, la gente era feliz, no había nadie con depresión, no hay suicidio, la gente vive feliz. Y tal vez porque a cada persona se le respeta, tiene un lugar en la sociedad, en la tribu. Y tal vez eso nos haría falta a nosotros, respetarnos todos. No, no que te juzguen por la pinta o por de qué parte vienes, sino que haya respeto, que vayas tú a una municipalidad y la municipalidad se te respete porque eres un ciudadano, y que vayas a comprar y que se te respete, y que se respete en la micro, y que te den el asiento si eres mayor. Ese respeto nos hace falta, respetarnos mutuamente, respetar a los más jóvenes, a los más viejos, respetarnos. No descalificarnos porque eres de izquierda o porque eres de derecha o porque eres creyente o porque eres ateo o porque eres esto o con la pinta que tenías. Eso a mí me duele de Chile. Me gustaría que nos tratemos con más respeto. Dice, y Padre, la última pregunta, para ya ir, ah, ir a las palabras al cierre, ya estamos, no nos dimos ni cuenta que pasó el tiempo. Dice, padre, ¿qué opina de un artículo que comenta que la clase media serán los nuevos pobres de Chile? ¿Y qué les diría para motivarse? Yo creo que le llamamos clase media a una clase que es culta, una clase que, que tiene aspiraciones, pero que en realidad, si uno mira los salarios que tiene, no es media, es pobre, o sea, llega a final de mes rasguñando. Y yo creo que la gente con plata va a salir de esta, y la gente de los campamentos están acostumbrados a vivir rajuñando y vamos a sobrevivir y y hay cosas que te ayudan, pero la clase media no está en ninguna lista, no está en nada, y no calzan nada porque te dicen, tú tenías auto o tenías una casa buena o estudiaste acá, y entonces yo creo que son los más fregados, ¿eh? Son los más fregados. Yo le diría a la clase media que no se ofusque, que ellos son los que marcan el país y que pongamos toda la fuerza en qué clase de dirigente nosotros elegimos, no por la pinta o porque salió en la tele o porque es más simpático, sino que realmente gente que defienda los intereses reales y en la Constitución que estar pendiente de participar en ella, pero que no se desmoralicen, ¿eh? Que no se desmoralicen, porque van a ser los más golpeados. Yo me di cuenta, fíjate, cuando me tocaba recorrer Latinoamérica por los techos para Chile, que los ricos son iguales en todas las partes del mundo, se visten igual, comen las mismas cosas, van a los mismos lugares, y los pobres todos iguales, están todos fregados en todos lados igual, pero lo que marca los países es la clase media. La clase media es la que marca la idiosincrasia. Y si Chile está golpeado, significa que la clase media va a estar golpeada. ¿Puedo Así pedirle es. un favor, padre? ¿Sí? Hay algo que a mí me moviliza mucho y es cuando termina la Eucaristía y el sacerdote se da la libertad de crear una bendición para la asamblea, de generar unos deseos eh,
o una intención. Si tuviera que construir a usted una bendición para Chile, si en este minuto tuviera los 16 millones de personas que estamos acá con la cabeza inclinada, ¿qué le rogaría al Padre por nosotros? ¿A qué nos exhortaría? Usaría una frase del que fue superior general de los jesuitas, el padre Arrupe, que decía: tal vez nunca estábamos tan cerca de Dios porque nunca estábamos tan inseguros. Y le diría a la gente, usando un poema de Miguel de Unamuno, el filósofo, que dice: agranda la puerta, Padre, que no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo crecido a mi pesar. Si no me agrandan la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir solo soñar. Le podemos pedir eso a Dios. Amén. Que sea. Sergio, ya estamos terminando. Yo no tengo otras palabras que de agradecimiento, Padre, sobre todo por la simpleza en decir un sentido tan profundo de la vida. Creo que nos hace falta en tiempos de pandemia, más allá de que no todos podamos pensar distinto, de poder mirar la vida con esa sencillez y profundidad. Yo le agradezco mucho su tiempo, el cariño que le puso a la conversación previa con nosotros y ahora que estamos al aire para todos los que nos están viendo. Le agradezco sobre todo la profundidad con que tocó cada tema que nosotros intentamos poner en la mesa para poder compartir, conversar y hacer sentir a todos los que estamos viendo y escuchándolo que algo de esperanza tenemos y que mientras más unidos, más solidarios y sobre todo más caritativos seamos, más justos vamos a poder vivir a futuro. Así que yo no tengo otras palabras que de agradecimiento y realmente ha sido una tarde que este rato que compartimos fue muy, muy grato y enriquecedor, no solo para nosotros, sino para todos los que nos han estado escuchando. Muchas gracias. Así es. Ítalo, amigo. Sí, verá, ¿sabes qué? Quiero hacer una... Voy a salir del libreto. Pero están preguntando, padre, aquí, ¿usted está dispuesto para ser constituyente? Sí, le iba a preguntar lo mismo. Lo están postulando a la No, constituyente, padre. No. no, fíjate, yo creo que hay tanto, este es el tiempo de los laicos. A nosotros se nos olvida de repente que Jesús fue laico, no fue cura. Y este es el tiempo de los laicos. Y los curas tenemos que darle espacio a los laicos. Sí. Bueno, yo igual agradecer, padre, de verdad, este diálogo, este encuentro me llevó a mi juventud, fue dialogar con ese libro que le comentaba, ese libro rojo, para amar y servir, donde usted ahí exponía sus reflexiones a partir de todo su trabajo pastoral. Y me reafirma algo que ese libro me caló hondo, y que decía que el sagrario más digno que existe es el ser humano. Y creo que usted, de alguna u otra manera, no tan solo con sus palabras del respeto, sino que también con su obra, nos enseña eso día a día. O podemos aprender eso de usted. No sé si usted tiene la intención de enseñarlo, pero nosotros, por lo menos, al ver lo que usted hace, al escucharlo, aprendemos que es verdad. Ahí está Dios. Y es a ese Dios que está en ese corazón de aquel que está sufriendo, de aquel que es rico, de aquel que es pobre, de aquel que es clase media, es al Dios que tenemos que respetar si creemos en Él. Así que agradecerle de verdad infinitamente, yo feliz en este programa, así que muchas gracias. Así es, padre. Yo me sumo a las palabras de mis amigos acá. La verdad es que ha sido un momento muy enriquecedor, no solo para los católicos. Hay muchas personas que también comulgan otras alianzas del cristianismo y lo ven a usted como una figura importante, una figura a seguir, aunque a veces uno no lo pide. Yo me imagino que usted no ha pedido que la gente lo siga. Sin perjuicio de ello, nosotros sí queremos y admiramos siempre a quienes hacen las cosas bien. Y yo creo que humildemente usted lo hace muy bien, todo lo que hace. Así que agradecerle
que haya aceptado nuestra invitación, nosotros felices. Muchas gracias por este momento, muchas gracias por estas casi 2 horas que estuvimos juntos, aunque solamente los que nos ven y nos escuchan tuvieron 70 minutos con usted. Pero Sin duda reafirma esta convicción que tenemos nosotros de ayudar y de aportar un granito a la sociedad. Para eso hicimos este programa. Nosotros no conseguimos ningún fin político de lucro, solamente queremos aportar a la reflexión, porque en el entendido de la conversación podemos solucionar, aunque sea un problema pequeñito o un dolor pequeñito. Así que muchas gracias, Padre, Dios lo siga bendiciendo, y nos vamos a despedir con una frase. Hoy día hablamos harto de San Alberto Hurtado. Alberto Hurtado decía que hay que dar, siempre dar, hasta que los brazos se nos caigan de cansancio. Así que muchas gracias, y no sé si usted también se quiere Yo quiero despedir. agradecerle a usted, agradecer a toda la gente que nos está viendo. Me encantaría poder ver a todos, no puedo. Un saludo a todos, que tengan paciencia, que vamos a salir de esto tal vez más pobres, pero más humanos. Y agradecerle a los ángeles de Michelle, le vamos a llamar, como son todos de Los Ángeles. A los ángeles de Michelle, agradecerle a usted, y bueno, y feliz que hagamos otro contacto más adelante. ¿Ah? Un abrazo, Padre. Y gracias a todos quienes nos siguieron, mucha gente conectada, muchos mensajes, muchas buenas vibras para todos. Así que nos vemos el próximo martes con nuevos invitados. Vamos a hablar de educación. Le cuento de pasadita, Padre, va a estar la senadora Yanna Proboste acompañándonos. Va a estar el jefe de director DAEM de acá de la comuna de Cabrero, y un profesor director de la ciudad de Chihuayante, que sacó un colegio que ya lo estaban cerrando, era insuficiente, y a través de las neurociencias ahora lo siguen y lo admiran de la calidad de la educación y el Ministerio de Educación. Quienes lo querían cerrar, ahora lo llevan claro, son como modelos. La Así receta fue no hacerle caso a las Invitamos al orientaciones del próximo Mineduc. programa. Gracias, Padre, que le vaya muy bien.